Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Hace 90 años, en Bagó descubrimos una fórmula, una patente de origen argentino basada en el compromiso con la innovación y la salud, para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Bagó, 90 años siempre cerca tuyo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el programa de hoy voy a conversar con el analista político Carlos Fara y con el economista Lorenzo Sigó Gravina. Bueno, Carlos, tu reflexión, sobre todo desde el punto de vista del impacto político de todo lo que está ocurriendo con la denuncia de violencia de género que pesa sobre el expresidente Fernández y sus, obviamente, ramificaciones políticas. Totalmente. Bueno, por un lado, digamos, Alberto y el kirchnerismo, ¿no? En el sentido de cuánto le puede afectar. Yo creo que el tema es un tema que obviamente, digamos, se politiza, pero en el fondo, digamos, es un tema individual que seguirá su proceso legal y donde las propias fuerzas salió a repudiar muy rápidamente, digamos, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría. Me parece que amortigua eso el problema, entre comillas, obviamente tener que salir a responder cosas sobre esto es absolutamente incómodo, pero la verdad es que no creo que vaya a perder votos del núcleo duro por el caso Alberto, que ya de alguna manera era un político en retirada. Sí creo, obviamente, que algo le favorece a Milei, no digo en términos de que mejore imagen, sino en términos de que, obviamente, en la contrafigura de lo que era Alberto y lo que es hoy Milei, sale favorecido y eso le permite, digamos, ganar un poco de oxígeno y ganar un poco de tiempo en la comparación, ¿no? Claro, un poco usar estos temas como argumentos para la batalla cultural, claro, más allá de totalmente. que él pueda ganar o no. Totalmente. Algo así de lo que nos salvamos, diría Milei, porque el kirchnerismo no está más en el poder, ¿no? ¿Cómo lo ves a Milei, ya que lo nombramos al presidente? A ver, creo que está, yo te diría, como en una segunda etapa que de alguna manera da la impresión como que, bueno, también los hechos ayudan, pero como que hubiera perdido, digamos, como un poco de impulso, porque está mucho más concentrado ahora en aplicar la ley bases y todo la agenda Sturzenegger, ¿no? Con más interrogantes en lo económico que interrogantes en lo político, ¿no? Porque de última, si bien la agenda que tiene una agenda legislativa relevante, pero que de todas maneras no es tan urgente como la ley bases y el paquete fiscal, diría que lo veo un poco más asentado en lo político que en lo económico, ¿no? ¿Cómo ves que se está, a partir de Milei, reorganizando el cuadro político? Básicamente, daría la sensación de que eso que se llamaba la oposición dialoguista, que contribuyó a aprobar la ley bases y el paquete fiscal, como diciéndole, pero parece como que le hubiera dicho al gobierno, bueno, acá están los instrumentos que nos pediste, a partir de ahora empieza otro juego. Sí, totalmente. Creo, y de alguna manera lo habían advertido, que después de la ley bases los dialoguistas iban a ser menos concesivos, ¿no? Y de hecho está sucediendo, ¿no? Actualización jubilatoria, la posibilidad de que efectivamente el DNU de los fondos reservados para la CIDE se caiga. Me parece que el gobierno ahora va a tener como que atajar penales en ese sentido. Y pasó el otro día, ¿no? Digamos, Pichetto y su bloque no dieron quórum y la sesión efectivamente se cayó en diputados. Me parece que esa es una advertencia fuerte en ese punto para unos dialoguistas que, salvo el PRO y el resto de los dialoguistas, no tienen en la cabeza formar parte de ninguna coalición con el gobierno, salvo que pase, digamos, alguna cosa más excepcional, ¿no? Bueno, hay dialoguistas y dialoguistas. Claro. Evidentemente la situación del PRO es diferente a los otros espacios porque claramente
bueno, tiene un electorado superpuesto con el de la Libertad Avanza. Es más, la Libertad Avanza básicamente creció sobre su electorado del PRO, que está haciendo distintos movimientos para procurar preservar su identidad. Sí, totalmente así. Por eso, digamos, entre eso, vamos a decir también las cuestiones de personalidad entre Milei y Macri, la presencia de Bullrich en el gobierno, hacen toda esa situación como muy complicada. Cuanto mejor le vaya al presidente, menos juego tiene Macri. Si va a una situación intermedia, te diría que ahí eventualmente puede llegar a jugar como una especie de oposición moderada, oposición crítica. Si le va mal también es un problema, ¿no? Porque supuestamente las ideas eran buenas, ¿no? Si no están dando resultado, ahí va a tener que también, digamos, ponerse un debate en juego, ¿no? En este contexto, ¿crees que vuelve a haber espacio en la Argentina, como en algún momento alguien creyó, para una avenida del medio? Digo, pensando en un polo peronista kirchnerista por un lado, por otro lado la Libertad Avanza en alguna medida sustentando lo que fue la coalición social que sostuvo al PRO, y en el medio, bueno, tenemos el peronismo disidente, cordobesistas, radicales, larretistas. Espacio hay, ¿no? Digamos, la verdad es que cuando vos vas a la opinión pública no está como tan polarizada. Se polariza en función de las opciones políticas, que es distinto. Pero, digamos, si el presidente, ya te digo, si le va muy bien, es como más difícil, digamos, que haya venido del medio. Ahora, si el presidente no le va mal, pero tampoco le va bien del todo, puede haber gente que diga, mira, yo no voy a votar al kirchnerismo, pero voy a poner en el Congreso una oposición que lo pueda ayudar en aquellas cosas que valgan la pena y que en otras le ponga límites. Bueno, muchas veces escuchás, Carlos, el comentario que dice, bueno, Milei no anda tan bien, pero se fortalece porque enfrente no hay nada, no hay alternativa. La gente mira para el costado y no encuentra otra cosa. ¿Vos creés que es posible que aparezca alguna alternativa, o todo depende de cómo le vaya al gobierno de Milei? Si al gobierno de Milei le va bien, él se consolida y hay poco espacio para los opositores, y si le va mal, los opositores se van a multiplicar. Sí, a ver, creo que, viste que el mismo proceso Milei, y que haya tenido, vamos a decir así, la va llevando, ¿no? Digamos, sí. No le explotó ni nada por el estilo, la inflación ha bajado, en fin, más allá de la recesión. Me parece que efectivamente estamos en esa situación en donde si el presidente le va bien, no hay mucha discusión, ¿no? Pero si el presidente le va más o menos, van a empezar, digamos, a fluir aquellos que se animen a, digamos, plantar alguna alternativa, ¿no? Un poco más de centro, moderada, etcétera, pero que efectivamente hay algunos que se van a entusiasmar con la posibilidad, ¿no? Bueno, vos recién decías que la economía estaba más ordenada, había menos desafíos que en la economía, en la política. Bueno, lo tiene, digamos, por lo menos tiene, en algunas cosas, digamos, está claro que ha encontrado ciertas coordenadas que le han resultado. Pues vamos a ver si comparte Lorenzo esa opinión. Precisamente mañana tenemos el índice de precios al consumidor. La mayoría de los colegas tuyos están manejando una cifra para julio, unas décimas abajo de 4, unas décimas arriba, pero en torno a ese número. Sí, el dato de inflación, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, dio 5,1, y de alguna manera es una referencia de que es posible de que no haya perforado 4. Nuestros relevamientos en Equilibra sí había perforado el 4%, pero con el IPC de Cava en 5,1 probablemente tuvo unas décimas o muy parecido al dato de junio, de mayo, en torno al 4%. Con lo cual la inflación, si bien ha bajado muy rápido, eso es cierto, bueno, ahora empieza a encontrar alguna meseta, aunque la núcleo sí está un poquitín por debajo del 4% hace 3 meses, pero también bastante estable en torno de 3,5, 3,7%. Bueno, sí. Lorenzo, vos decías la palabra meseta recién, ¿no? Que esto me lleva a otra pregunta. Ahí entre los economistas hay como dos visiones. Hay algunos que dicen, bueno, no hay plata en la calle, los salarios siguen muy deprimidos, más allá que una recuperación puntual en los formales, hay una astringencia monetaria, bueno, hay una cantidad de elementos, que el dólar planchado, todo lleva a pensar que muchos tus colegas creen que efectivamente hacia fin de año se puede llegar a una tasa de inflación del 2% que converja con la tasa de devaluación, ¿no? Sin hacer nada, con la inercia de este proceso en el que estamos, llegamos. Y hay otros que dicen, no, con esto solo que tenemos hoy no llegamos a bajar la inflación y ubicarla en niveles
entre 3 y 4%, por debajo del 3 o 4%, que va a quedar una meseta allí y que no va a bajar si no hay un programa de estabilización, distinto a lo que tenemos hasta ahora. A ver, creo que el gobierno algo sabe porque ya está hablando de bajar el impuesto país y ahí sí hay chances de que se ubique o que empiece con 2 o 1 en un mes puntual. Hay que ver obviamente cuándo se hace, si se hace a fin de septiembre va a impactar más en octubre, si se hace a principios de septiembre va a impactar más en la inflación de septiembre. Pero está claro que cuando uno ve los últimos meses, en torno al 4, la inflación núcleo en torno al 3,7, 3,5, le está costando ir a la convergencia del 2%, que es a lo que se mueve el tipo de cambio oficial desde fines del año pasado en la Argentina, y eso lleva siempre un poquito más de apreciación cambiaria, que se va acumulando y va generando, creo, un mayor ruido. Sobre todo creo que ahora ya la posición de que no hay atraso cambiario no es muy sostenible, o la mayoría de los colegas no comparte eso. Podría decir, es poco, mucho, es financiable, no es financiable, está la discusión más de, bueno, es circunstancial hasta que se unifique, etcétera, etcétera, pero sí creo que el propio gobierno sabe que sin un impuesto, sin una baja significativa del impuesto país, es difícil que la inflación en el corto esté por debajo del 2%. Sí. Es decir, ¿vos crees que hace falta algo más como para aspirar a llegar al 2%? Que con lo que hoy tenemos en la cancha no alcanza para llegar a ese porcentaje. No, y lo han mencionado tanto el presidente como el ministro de Economía, de que se viene una reducción del impuesto país significativa, sobre todo 10 puntos para la mayoría de las importaciones, y eso algún impacto, no te digo teniendo deflación, que es lo que quiere el gobierno, pero sí de que no haya aumento de precios en todos los rubros transables, importados, o los que usan insumos dolarizados. Eso sería lo lógico que pase. Obviamente esto es one shot, digo, ¿no? Después te queda a fin del año o para enero del 2025 la eliminación finalmente del impuesto país, que se cae, en realidad no es que se elimina, pero se cae, salvo que el Congreso legisle sobre el tema, que es muy poco probable, y ahí también tendrías un escalón más de baja, pero, insisto, de la inflación puntual en ese mes, ¿no? En el que se hace esa reducción de impuestos. ¿Cómo ves el debate en torno a la cuestión cambiaria? Hay efectivamente un atraso, como dicen algunos, otros dicen que finalmente, comparado con una trayectoria más larga, el tipo de cambio es razonable. No, yo creo que hay una apreciación cambiaria. Creo que para los fundamentals que hoy tiene la Argentina, no tiene acceso al financiamiento externo, no tiene reservas del Banco Central, o las reservas netas están en terreno negativo, con este tipo de cambio real no alcanza. ¿Para qué? Sobre todo para crecer, porque si vos crecés tenés que importar más, y este año si hay superávit comercial, principalmente es porque las importaciones se han visto golpeadas por una recesión, sobre todo en sectores claves como la industria, que está siendo más fuerte de lo esperado, ¿no? Eso por un lado. Después hasta el Big Mac, en la mayoría de los países, la medida que popularizó The Economist, que la mayoría de los países te da que es más caro comprar el Big Mac en dólares al oficial, ¿no? Obviamente en Estados Unidos que en la Argentina es 15% más cara al oficial. Y creo que con 2 o 3 países más estamos más caros, el resto no. Cuando vos ves el turismo, cada vez más argentinos viajando al exterior, menos turismo limítrofe de países vecinos que vienen a la Argentina, se ha invertido incluso en algunas pasos fronterizos hacia dónde van. Se ha revertido el flujo. El flujo, claro, hay más que cruzan la frontera a comprar desde Argentina. Claro. Y decime, Lorenzo, ¿de dónde crees vos que van a venir los dólares que se necesitan? ¿Ustedes están pensando, bueno, algunas inversiones asociadas al RIGI, que finalmente haya un nuevo acuerdo con el fondo, el blanqueo? ¿Dónde crees usted que va a venir la oferta de dólares a la economía argentina? Yo creo que hoy hay un cuello de botella, que es que todos los agentes, o la mayoría de los agentes, están esperando, bueno, ¿y cuándo levantan el cepo? ¿Cuándo unifican? Y eso traba incluso con el RIGI. Bueno, ¿cuál es el timing? Bueno, esperemos a que haya un poquito más de claridad, esperemos a. Y creo que cuando también tenés un atraso cambiario, también es decir, bueno, está bien, pero ¿hacia dónde va el tipo de cambio real de la Argentina? Son solo los sectores minería, petróleo los que pueden traer, pero me da la sensación de que hasta que no haya un poquito más de precisión de qué pasa con el cepo cambiario, con las restricciones, con la unificación, las inversiones reales no van a terminar de llegar. Si bien están ahí, están en cartera. Entonces, apuntás más a lo que puede entrar por el lado del blanqueo. Blanqueo, pero no va a ser el de Macri, por muchas razones. Y el acuerdo con el fondo, también está el fondo en una
posición más complicada, no va a ser a sola firma, no va a ser con mucho dinero de entrada, como quizás el gobierno en algún momento pensó, bueno, acuerdo con el fondo, me dan 10.000 millones, 5.000, 8.000, el monto que quieras de dólares al inicio del acuerdo y con eso yo puedo sacar el cepo usando ese stock para estabilizar un poco el tipo de cambio para que no se dispare en caso de mucha demanda. Bueno, eso hoy no está, el fondo probablemente se está quejando cada vez más de este esquema cambiario porque es cada vez mayor la intervención del Banco Central para tratar de acotar la brecha, ya además ahora un poco más discrecional, más allá de que después se le armó todo un argumento que es para esterilizar los pesos, etcétera, etcétera. Está cada vez interviniendo más, las restricciones que se reducen son muy poquitas y se va cristalizando también que con atraso cambiario el Banco Central no acumula reservas, de hecho en muy pocos periodos de cepo cambiario se acumulan reservas, eso está empezando a pasar, ya para el tercer trimestre probablemente la Argentina falle la meta de acumulación de reservas neta y mucho más para fin de año. Entonces la situación empieza a ser más compleja con el fondo, no es que no pueda haber un acuerdo, pero va a haber que arreglar algunas cosas. Va a llevar tiempo. Carlos, ¿a vos te sorprende, como algunos analistas han planteado, que con una política económica que implica semejante ajuste para muchos sectores, todavía las encuestas de opinión pública muestren un respaldo al gobierno importante? No, porque, a ver, la primera cuestión es de dónde venimos, ¿no? Que esto es, para la mayoría de la gente, es 3 gobiernos que terminan con balance negativo. Entonces, eso ya predispone particularmente, ¿no? La segunda cuestión es que durante todo el año pasado en los estudios la mayoría de la gente decía 3 cosas. La primera es la crisis viene de largo, va a haber que tomar medidas que no gusten y los resultados van a tardar en llegar. Entonces, con todo ese esquema, yo te diría que la no experiencia de Milei me parece que en un punto le jugó a favor en cuanto a la administración del tiempo, ¿no? Si no tiene experiencia, deja que aprenda. Para Macri, ese tema del estamos aprendiendo duró 6 meses. Al 7º mes la gente decía, bueno, ya pasaron 6 meses, vos ya venías con experiencia política, habías sido jefe de gobierno. Entonces digo, no me llama tanto la atención. Y además, bueno, tiene por lo menos algún indicador que poner sobre la mesa, que es el tema inflacionario. Se calma eso, calma un poco el dólar con estos mecanismos, pero de alguna forma no se le escapó de las manos. Eso no es este tema de llegó y en 6 meses le explotó todo, etc. Eso no sucedió. No hay una gran conflictividad social en las calles que vos digas no puede gobernar, no se puede caminar. Entonces digo, de ese punto de vista es una nueva experiencia, démosle tiempo, porque de vuelta, lo que charlábamos antes, ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Crees que hay un cambio que va más allá, lo que hablábamos antes, ¿no? Del cambio cultural, que explica en parte esto? ¿O es solamente, bueno, venimos de 3 gobiernos consecutivos en los cuales, más allá de la orientación ideológica de cada uno, a la hora del balance no fueron positivos para la sociedad argentina? ¿Es eso solamente o efectivamente entran a jugar algunas otras valoraciones, alguna forma de pensar de la sociedad argentina que cambió en algunos puntos? No, hay algunos cambios en el sistema de valores, sin lugar a duda. Yo te diría que el primero es una sociedad que decidió correr un riesgo, hizo una apuesta con Milei, ¿no? Por lo menos, digamos, de 1946 en adelante, en la primera elección que ganó Perón, es el primer presidente que es un outsider, que no tiene ninguna referencia en el sistema político preexistente. Eso ya de por sí es una sociedad que dijo, bueno, veamos, a ver qué pasa. Luego me parece que efectivamente es una sociedad que, más allá de los fracasos de los gobiernos, también se hartó un poco de las regulaciones y que no pasa nada, ¿no? Con lo cual el tema es, bueno, veamos, ¿no? Probemos con esto, a ver qué onda. Y luego, claramente, digamos, un mundo distinto, ¿no? Al de los hace 30, 35 años cuando arrancó Menem. La globalización no es un festival, no estamos en un momento maravilloso en ese sentido, es muy conflictivo, pero tenemos, digamos, cambios tecnológicos que cambian la percepción de la sociedad en general, claramente es más individualista, y por lo tanto la manera en la cual, digamos, algunos de estos elementos simbólicos que maneja Milei, creo que los aprecia, por lo menos, o los valora. Claro, bueno, estás diciendo un poco en alguna medida que, no digo un sentimiento antiestatista, ¿no? Pero tanta presencia, tanta regulación, tan poco espacio para algunas cosas, finalmente dijo, bueno, un sector de la sociedad, digo,
probemos otra cosa. Claro, totalmente así, totalmente así. Sin que significa, para mi gusto, digamos, que la sociedad se ha convertido a la derecha. Sí, obviamente, digamos, del exceso de intervencionismo que finalmente terminó resultando el gobierno de Alberto en sus distintas fases, una sociedad que dijo, bueno, un poco de oxígeno, digamos, a ver que pase otra cosa, ¿no? Vamos a ver, porque tampoco es una sociedad que se ha, digamos, vuelto librecambista, ¿no? Digo, me parece que es una sociedad que dijo, bueno, probemos otra cosa porque efectivamente esto hasta acá no está caminando y además las regulaciones de alguna manera, una fuerte presencia del Estado fue, salvo el periodo Macri, digamos, la mayor parte de los últimos 20 años, ¿no? La última, Carlos, para vos, ¿cómo ves la relación entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional? Había cuenta que también los gobiernos no tienen ningún gobierno formalmente La Libertad Avanza, ningún gobierno subnacional, y además hay de todo, ¿no? Allí tenemos gobiernos del peronismo tradicional, del peronismo disidente, radicales, del PRO. A ver, yo creo que los gobernadores se van a bancar la situación por necesidad, no porque realmente, digamos, crean que el gobierno está como un poco cumpliendo algo de lo que parece que estaba dando vuelta en la mesa de negociación. Los 10 de Juntos por el Cambio, del ex Juntos por el Cambio, digamos, con la gran pregunta de decir, bueno, si a Milei le llega a ir bien, yo que voy a presentar lista solo, termino tercero, el peronismo segundo, se la lleva todo Milei, no tiene sentido. Y entonces el tema es, bueno, llevémosla, ¿no? Así como dicen varios gobernadores, a Milei no lo vamos a cambiar, tratemos de llevar la mejor relación posible y después de 2025 veamos. Claro, bueno, además el año que viene hay elecciones, pero son en realidad 24 elecciones las que vamos a tener, porque cada provincia, además de tener diferentes reglas de juego, tiene sus propias realidades, su propio sistema de partidos, alineamientos, etcétera, ¿no? Totalmente, totalmente. Si Milei va solo y pone a X y X gana, digamos, es un dolor de cabeza para los que están más cercanos ideológicamente al presidente. Bueno, hablamos un poco ya del año que viene, haciendo proyecciones, hablando del escenario electoral con Carlos. ¿Ustedes cómo están viendo, Lorenzo, realmente que va a haber esa recuperación de la actividad económica que muchos preanuncian para el año que viene, luego de la caída de este año que va a ser significativa? Bueno, un poco depende de cómo termine el año en materia cambiaria, porque hay un esquema que no es muy sostenible. De hecho, la mayor intervención en los dólares financieros ayuda a estabilizar la brecha, incluso bajarla, como viene pasando en las últimas semanas, pero no tenés la sábana corta hasta, las reservas netas cada vez se hacen más negativas, etc. Entonces hay que ver ahí cómo termina y cuándo se da esa corrección cambiaria y en función de eso ver si se hace con una unificación del mercado cambiario o no. Ahí hay una posibilidad de recuperación para el año que viene, pero bueno, vamos a ver cómo es el timing, cuál es la magnitud. Probablemente cerrar la brecha genere un poco más de inflación, genere un poquito en el corto plazo más recesión, porque se va a acelerar la inflación, van a volver a caer un poco los salarios reales, y vamos a ver después si efectivamente sacar el cepo viene acompañado de inversiones, de mayor estabilidad cambiaria, reglas más claras. Bueno, podemos tener una recuperación un poco más robusta, pero en el mejor de los casos es una recuperación me parece parcial de lo que se viene cayendo en los últimos 2 años, 2023 y 2024, son 2 años consecutivos de caída. Digo, en el mejor caso podemos crecer 3, 4%, pero vamos a estar recuperando solo parte del terreno perdido. Así que todavía en materia de actividad me parece que incluso en un escenario favorable le va a llevar un poco más de tiempo, quizás la segunda mitad de mandato, para empezar a crecer genuinamente, es decir, más allá, superar el último pico del nivel de actividad. Y la clave la ves entonces en el mercado cambiario. Difícil crecer con cepo, difícil crecer con un tipo de cambio tan atrasado. Exacto. Y hasta que eso no se resuelve, bueno, ¿cuándo se va a resolver? Es difícil el timing porque el propio gobierno va agregando condiciones. Primero que la inflación vaya al 2% mensual, después al 0,1%. El propio gobierno está viendo, está tanteando, está olfateando cuál es el mejor momento, porque en el momento que saca las restricciones se la juega, ¿no? Y obviamente todos quieren ver que más o menos haya algo de agua en la pileta, pero la situación es compleja y en función de esa salida sí después puede haber una recuperación que no la veo muy veloz, pero sí una recuperación sostenible, pensando sobre todo en la segunda mitad de mandato, ya con una economía más normalizada y más normal, creciendo genuinamente con inversiones. O sea, en el corto plazo ustedes no ven ni crisis ni despegue. No, sí, una recuperación, claro. Pero después de este impasse va a haber un impasse
cuando se termine de corregir la política cambiaria, que va a generar un poco de dolor en términos de inflación, que es una variable clave hoy para el gobierno a nivel político, va a generar algo más de inflación. Bueno, cómo se acomoda después y si finalmente se puede salir con una brecha mínima o un mercado casi unificado, bueno, ahí tenés una perspectiva que se te abre de recuperación en 2025 y ya crecimiento genuino en 2026-2027. Para terminar, Lorenzo, el tema del empleo. Asociado al nivel de porque hemos actividad. tenido datos bastante negativos sobre destrucción de puestos de trabajo en los últimos tiempos. Sí, creo que ahí jugó incluso la expectativa del gobierno en contra, porque algunas empresas aguantaron. Bueno, la recuperación iba a ser en B-corte, iba a ser rápido, entonces se vino aguantando y lo que vemos en el segundo trimestre es que, bueno, el nivel de actividad, incluso recuperándose, creo que ya están todos previendo que no va a ser una recuperación tan fuerte. Entonces, bueno, estamos en un nivel de producción muy abajo del personal que tenemos y tenemos que finalmente que ajustar y eso se está viendo todavía en el segundo trimestre. Lo mismo que en el primer trimestre fue más incipiente y ahora en el segundo trimestre ya muchos sectores que dijeron, bueno, evidentemente mi demanda no va a volver a lo que era, tengo que ajustarme a una nueva realidad. Si de acá a 1 o 2 años volvemos a tener la demanda que supimos tener, volveremos a incorporar. Muy bien, Lorenzo Sigó Gravina, Carlos Fara, los dos, muchísimas gracias por haberme acompañado en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, buenas noches. En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Hace 90 años, en Bagó descubrimos una fórmula, una patente de origen argentino basada en el compromiso con la innovación y la salud, para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Bagó, 90 años siempre cerca tuyo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.